Andoni Lorenzo. Nos hablará sobre también adherencia y autocuidado, el punto de vista de los pacientes con patologías crónicas. Andoni Lorenzo es el presidente del Foro Español de Pacientes y también de la Federación Española de Diabetes. Es un empresario vasco, pero que ha trabajado en el ámbito de la diabetes, fomentando el primer protocolo que se promovió en España para niños en escuelas del País Vasco y también el impulso contra la discriminación laboral por diabetes en el acceso al empleo público. Cuando quieras, Andoni. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a la organización por invitar al paciente. Creo que es importante que se escuche el enfoque que los pacientes tenemos, la idea, el concepto que tenemos sobre la sanidad, sobre nuestra atención. Y es cierto que cada vez se cuenta más con nosotros, pero también es cierto que los enfoques no son los mismos. Bueno, yo después de las intervenciones que he tenido, o que hemos tenido, voy a hablarles de cuál es la visión del paciente sobre la adherencia. Y voy a ir a algo que creo que es importante, que es a la raíz de dónde vemos que existe el problema de la adherencia en los pacientes. Decía el doctor Everett que los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman. Me voy a repetir, porque esto debe ser el último. Bueno, pues nos vamos a repetir en algunos contenidos. La adherencia al tratamiento se compone básicamente de un cumplimiento farmacológico y de un cumplimiento de las recomendaciones recibidas, es decir, del estilo de vida que nos indican, ¿no?, a los pacientes. Como se ha dicho anteriormente, la magnitud de la falta de adherencia, hay una estimación aproximada de que el 50% se produce de falta de adherencia en las patologías crónicas, ¿no?, con unas tablas por distintas patologías. La falta de adherencia ya empieza a ser un problema muy evidente en todas las comunidades autónomas y ya empiezan todas las comunidades autónomas a hacer recomendaciones sobre este asunto para conseguir que esa adherencia se vaya reduciendo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues las causas pueden ser primaria, aquella prescripción que no llega a retirarse de la farmacia, o secundaria, que puede ser por alteración de dosis correcta, cambio en los intervalos de dosificación, olvido de la administración del fármaco, suspensión del tratamiento. En definitiva, por motivación. Lo que al final los pacientes traducimos en todas estas consecuencias es que es un problema de motivación. Y ahora voy a entrar un poco en materia. Para poner remedio a la falta de adherencia y el autocuidado, los pacientes, el Foro Español de Pacientes, llega a unas conclusiones que son las siguientes. La falta de adherencia viene motivada, en primer lugar, porque el Sistema Nacional de Salud que tenemos en España es un sistema obsoleto. Hace 30 o 40 años la gente fallecía por enfermedades. Esas enfermedades que antes eran mortales, ahora las hemos convertido en crónicas. Sin embargo, nuestro Sistema Nacional de Salud sigue estando enfocado hacia el paciente agudo. Y esto, al final, creemos que es un problema. Otro de los problemas que veo con el actual sistema es pues que nos encontramos con que en España existen enormes desigualdades. Y esto es algo que, evidentemente, los pacientes lo detectamos y entendemos que se debe de solucionar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos con que los pacientes lo que estamos demandando ahora mismo es que el Sistema Nacional de Salud cambie, y cambie hacia una línea, hacia la cronicidad. ¿Por qué? Pues básicamente, bueno, aparte por la falta de adherencia, básicamente pues porque el 70% del gasto sanitario está en las patologías crónicas y en concreto en las complicaciones. ¿Por qué debemos de ir hacia un modelo de cronicidad? Pues porque necesitamos cambiar el sistema, cambiar el funcionamiento para conseguir algo de lo que se habla, no sé si se abusa últimamente, que es, como decía antes, la palabra empoderamiento, ¿no? Es fundamental conseguir que los pacientes estén empoderados. Lo que nos encontramos en España es que
Hay muchos planes de empoderamiento, hay muchas pruebas pilotos de empoderamiento. Cada comunidad autónoma hace sus pruebas con determinadas patologías, con determinados pacientes. Nos encontramos con planes de cronicidad. Estaba el viernes pasado en un congreso y salía una doctora y empezó a sacar en la pantalla los planes de cronicidad que hay en España. Terminó tapando toda la pantalla. Nos encontramos con 17 planes de cronicidad. Esto también es un problema para los pacientes. Y de alguna forma lo que demandamos los pacientes es ese empoderamiento. ¿Pero cómo se va a hacer? Esta es mi pregunta. ¿Cómo podemos conseguir un empoderamiento del paciente? Porque yo, que participo en muchas charlas, en muchas jornadas, escucho a mucha gente, pero nadie dice cómo se va a hacer. ¿Cómo es posible empoderar a un paciente? ¿Cómo es posible conseguir que un paciente sea el actor, no el espectador? ¿Cómo es posible que un paciente se implique en su tratamiento si en la mayoría de las consultas, decían este viernes, reciben una media de 40 a 50 pacientes? Si el tiempo medio por paciente es de 7 minutos. En 7 minutos, ¿cómo voy a explicar yo a un paciente una patología crónica, una diabetes de la que provengo? ¿Qué alimentación es la que debe tomar? ¿Qué ejercicio es el que tiene que hacer? ¿Cuál es la medicación que tiene que tomar? ¿Las pautas que tiene que llevar? ¿Y esto cómo se hace en 7 minutos? Pues es imposible. Era una de las quejas que escuchábamos el viernes pasado en el Congreso de Médicos de Familia. Es completamente imposible. La conclusión que decían, un titular que leí en un periódico, es: vamos a dejar de atender a los pacientes sanos por atender a los pacientes crónicos. Por lo tanto, la falta de adherencia viene de ahí. La falta de adherencia viene de que los pacientes necesitan tiempo, necesitan que se les explique. ¿Por qué hablamos de cambiar el modelo hacia la cronicidad? Pues porque precisamente eso es lo que hace falta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dotar de medios. Si todos estamos de acuerdo en que el paciente es el centro, el paciente activo, hay que contar con los pacientes. Si el paciente necesita de una formación, si tenemos un 70% de gasto sanitario en las complicaciones de patologías crónicas, ¿cómo se consigue esto? Pues educando, formando, hablando de prevención. ¿Y cómo se consigue esto? Invirtiendo. Invirtiendo. Pero es que nadie habla de esto. Nos centramos todos en el guión, pero no llegamos a la reflexión final. ¿Cómo? Pues se consigue dotando de más recursos humanos. Necesitamos más médicos de atención primaria, necesitamos más enfermeras, necesitamos un mayor protagonismo de las farmacias, que contamos con una red estupenda por toda España, y necesitamos dedicarle tiempo a este paciente para que sea de una vez por todas el actor de su patología, conozca y entienda su patología, esté motivado, y con esto lo que vamos a conseguir es que este paciente se le van a reducir las complicaciones, va a tener una mejor calidad de vida, va a tener una mayor esperanza de vida, vamos a reducir el gasto sanitario en España. Y todo esto que parece fácil, pues evidentemente es difícil. ¿Qué es lo que demandamos? Y con todo esto evidentemente conseguiríamos una mayor adherencia, ¿no?, de los pacientes a los tratamientos. Claro, hablar de todo esto, yo sé que igual estoy hablando desde una posición o estoy disparando muy arriba, pero es que creo que es fundamental y me siento en la obligación como presidente del foro, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir?, ¿no?, de contar todas estas cosas que les estoy contando, y por eso también demandamos desde el Foro Español de Pacientes un pacto de Estado. Un pacto de Estado en el que estén los médicos, estén los pacientes, estén las enfermeras, estén las farmacias, estén absolutamente todos los partícipes de nuestro Sistema Nacional de Salud, y pongamos un orden. Pongamos un orden porque ahora mismo en España una de las cosas que más me hacen sufrir son las desigualdades por comunidades. Y esto es algo que debemos de corregir, ¿no? No tenemos ni siquiera un calendario de vacunación igualatorio, es decir, al final los padres o los pacientes tenemos que ir a comunidades vecinas para conseguir una vacuna porque la nuestra no nos lo dan. El historial del paciente, si tiene que desplazarse a determinadas comunidades, es muy difícil que tenga su historial o completamente imposible. Por lo tanto, creemos que hay que trabajar en un pacto de Estado. Y algo que estoy demandando
y lo demando con un cierto énfasis, es que creo que deberíamos de dotar de una mayor autoridad al Ministerio de Sanidad de España, porque alguien tiene que poner orden en esta sanidad. 17 estrategias en diabetes, 17 estrategias en cronicidad, desigualdades entre comunidades. Alguien tiene que poner orden a esto. Y yo sé que esto es muy difícil, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Esta era un poco la parte central de mi presentación. En definitiva, que el paciente se sienta partícipe de los objetivos, que participe de esas decisiones, que entienda su patología, que el médico, sus decisiones, sus propuestas sean personalizadas hacia el propio paciente. Decía nuestro fundador, Albert Llobet, lo importante es el enfermo, no la enfermedad. Por lo tanto, lo importante es personalizar esta atención. Muchas gracias. Muchas gracias.